Él es presidente ejecutivo de Asobanca. Y bueno, ya ante el anuncio de la presencia del fenómeno del Niño, que nos comente cómo se están preparando, porque entiendo que hay muchas instituciones al nivel del país, hablemos de GATS, hablemos de municipios, de organismos similares que en algún momento también van a solicitar algún tipo de crédito, recurso, para capear precisamente estos temporales que ojalá no sea en algún nivel que vaya más allá de lo esperado, ¿no? De lo moderado, como se dice. La bienvenida nuevamente, buenos días. Lo escuchamos y lo vemos también. Muy buenos días, ¿Qué tal? muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a todas las personas que nos están escuchando y muy amables por la pregunta. A ver, lo que ha venido haciendo el sistema financiero bancario desde inicios del año anterior o mediados del año anterior que comenzó a dialogarse o a ponerse sobre la mesa un posible efecto, un posible fenómeno del niño con efectos todavía no determinados, es evaluar cuáles sectores iban a potencialmente ser afectados y dentro de estos sectores qué industrias, qué familias, qué actividades tendrían mayor impacto. Esto en función de lo que la Secretaría Nacional de Riesgos y otros organismos nacionales e internacionales han venido mencionando alrededor, como digo, desde mediados del año anterior, finales del año pasado, sobre el desarrollo del fenómeno del niño. En función de ello y en el cambio de las alertas, se ha ido actualizando las previsiones y hoy por hoy tenemos eventualmente mapeado cuáles son los sectores de mayor afectación, los de menor afectación, pero habrá que ir mirando, como usted bien lo menciona, cuáles son los reales efectos y cuáles son los sectores que más o menos se pueden ir afectando producto de las inundaciones, de los deslaves en relación al fenómeno niño. Ustedes también, imagino, porque hizo mención al año pasado, claro, y lo hemos venido también siguiendo en todas sus declaraciones, entiendo que han de tener algún tipo de estudio de prefactibilidad o un estudio, mejor dicho, o una proyección en cuanto podría más o menos calcularse pérdidas que, insisto, Dios no quiera, no sea así, porque incluso hasta el gobierno nacional también hablaba de proyecciones para el sector camaronero, para el sector acuacultor, no beneficioso obviamente, pero en esa pregunta, ¿tienen ustedes algún tipo de indicador, cifras, para ser puntuales? Precisamente sí. Lo que hemos, como digo, lo que hemos hecho en este momento es un análisis de los sectores. Y una vez analizado los sectores geográficos, me refiero, hemos pasado a mirar cuáles son cuál es el nivel de crédito o de clientes que existen en estos sectores y que entonces potencialmente podrían tener alguna afectación. Y en el lado del crédito, que es la parte más importante, porque el crédito es lo que va a permitir la reactivación o el sostenimiento de la actividad. Lo que se ha visto son varios escenarios. Y es muy difícil, como usted entenderá, el poder señalar con algo más de claridad cuánto es más o menos el impacto, pero lo que hemos evaluado es que inicialmente se prevé un impacto de aproximadamente 2.000 millones de cartera que está colocada en los sectores más afectados. ¿Qué es Ya. lo que quiero decir con esto? Es decir, no es que sabemos que 2.000 millones va a ser el impacto de las industrias, no, Ujú. sino que en esos sectores afectados, hoy por hoy existe aproximadamente 2.000 millones de dólares en riesgo de la cartera colocada. Entonces, hay que ir mirando cómo evoluciona esto, pero por supuesto, ya la banca desde mediados, finales del año pasado, viene mirando con atención cuál es el desarrollo del fenómeno y de sus posibles impactos. Correcto. Gracias por mi parte, Marco. Continúa el abogado Ramiro Cepeda. Marco, ¿cómo vas? Ramiro, qué gusto, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bien, gracias. A ver, veamos, la salud financiera del sistema bancario y de las cooperativas depende
de cómo está su cartera y de cómo está analizada su cartera, porque una cosa es que se hayan dado refinanciamientos para mantener en orden y no hacerlas caer en mora la cartera ni ponerlas en otra calificación que no sea la A, aunque no merezcan estarlo. Y otra cosa es mantener la salud como debe de ser, es decir, poniendo a la cartera en la calificación que merece de acuerdo a su comportamiento. La salud financiera del sistema se encuentra en buen estado, la cartera está correctamente calificada o existen carteras maquilladas que permiten que los balances tengan un buen rostro cuando la liquidez no lo está así. Ramiro, muchas gracias por su pregunta. Usted conoce muy bien el sistema financiero, así que ha señalado y ha puesto los puntos sobre las IES. Gracias. A ver, efectivamente, en este momento, pese a todos los desafíos internacionales, locales, me refiero a los internacionales de una guerra que afectó a la economía local, de los desafíos locales que nacen de los movimientos sociales, de un momento político que nos ha abocado a un proceso eleccionario de esos últimos meses, la banca presenta indicadores muy fuertes de solvencia, liquidez y resistencia y resiliencia a embates o shocks externos. Y voy a desagregar estas ideas, estimado Ramiro. En este momento, la banca presenta una morosidad agregada en el sistema de 3%. Eso quiere decir que 3 de cada 100 dólares son aquellos que se demoran en pagar, porque es cartera en mora, es decir, cartera que no está siendo pagada al día, 3 dólares de cada 100. Este indicador hoy es de los más bajos de los países de la región, comparando con Colombia, comparando con Perú, pese a que la medición de la morosidad, así como de las provisiones, es algo difícil de realizar porque no son homologables las metodologías. En el Ecuador hoy tenemos una morosidad agregada del 3%. Y esto se conversa con otro par de indicadores, Ramiro, que los voy a tocar. El primero es lo que técnicamente se conoce como cobertura. La cobertura es aquel indicador que nos permite saber cuánto de reservas en provisiones tienen los bancos para soportar la posibilidad de que alguien deje de pagar créditos. Es decir, con sus propios recursos, los bancos van acumulando allí unas reservas que se llaman provisiones y que de allí van a ser tomados en caso de que alguien no pague sus créditos o demore el pago de sus créditos. Ese indicador hoy, Ramiro, es excepcional. Es 2.2 veces la cartera improductiva. Es decir, aquella cartera que puede entrar en mora o que entra en mora y que no se paga, tiene una cobertura a su vez de provisiones de 2 dólares. Es decir, por cada dólar que no se paga, $1 lo está cubriendo. Esto quiere decir que si alguien deja de pagar, el banco o los bancos tienen adecuadas reservas para hacerlo. Y esto es muy positivo, Ramiro, porque como usted bien lo dice, cuando hay una crisis, cuando hay un shock externo, es muy saludable que los bancos tengan este tipo de reservas porque esto es lo que les permite aguantar el shock externo, pero además no decaer el crédito o no bajar el crédito, sino mantener el mismo ritmo y sostener la reactivación. Y la prueba más clara de que esto es muy bueno fue la crisis del COVID. La crisis del COVID hizo que muchas personas entremos en problemas para poder pagar a tiempo nuestras tarjetas de crédito, nuestros créditos. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Se otorgaron lo que se conoció como alivios financieros. Estos alivios financieros fueron diferimientos de pagos, refinanciamientos. Sí, la superintendencia de bancos en ese momento emitió una resolución que permitió un diferimiento de los pagos justamente para aliviar el sistema. Pero mi pregunta se la complemento diciendo, esta posición que tiene el sistema financiero para solventar cualquier capacidad de situación de no pago de de las acreencias que han otorgado, está líquida. ¿La posición dónde está? ¿La posición líquida está dentro del país, fuera del país? Porque no es conveniente tenerla en otra cosa que no sea en liquidez contante y sonante, no en activos, por ejemplo. Sí, Ramiro. En este momento el índice de liquidez
de los bancos, lo que se conoce como liquidez normativa o liquidez corta, que son los fondos disponibles frente a los depósitos de hasta 30 días, es del 25%, pero como los bancos ecuatorianos tienen índices por sobre lo normativo, si uno considera todas las reservas, está en el 45%. La liquidez de la banca en este momento, su manejo técnico, permite tener estos niveles muy adecuados y muy óptimos de resistencia ante estos posibles shocks que pueden ser el fenómeno del niño o como por ejemplo es en este mismo momento la incertidumbre política. Y esos recursos, esos recursos, Ramiro, déjame terminar solamente esta parte. Esos recursos en parte están en la Reserva Internacional, constante y sonante, son recursos, exactamente el encaje. Otros recursos están invertidos en papeles ya del Estado o de entidades con adecuada calificación. Otros recursos están en el fondo de liquidez. El fondo de liquidez hoy por hoy tiene aproximadamente 2.500 millones de dólares. El encaje es aproximadamente 3.500 millones de dólares. Estas reservas a las que antes saludo son aproximadamente 1.700 millones de dólares y son recursos que están allí disponibles, aparte de otras reservas que ya más, son algo más técnicas que por el sí, pero a mí lo que me dice, en el encaje la disponibilidad va y viene, va subiendo y bajando de acuerdo al nivel de depósitos que tenga cada institución financiera. Primera cosa. Segundo, el fondo de liquidez solo se accede en un momento de emergencia. Y estoy hablando de que un banco no esté en emergencia, sino que haya una movilidad del negocio financiero que tenga que recurrirse de manera eventual a esta liquidez, no al fondo de emergencia, porque eso significa que la institución no goza de buena salud. Entonces, yo hablo de instrumentos líquidos que puedan realizarse de una manera inmediata para solventar este tipo de situación, que podría ser un bache financiero si le queremos poner un nombre. Sí, Ramiro, como digo, ya atendiendo específicamente a la puntualización que usted hace en este momento, ese indicador es del 25%. Okay. Los fondos disponibles frente a los depósitos de corto plazo, que es la liquidez normativa. Y la última pregunta de mi parte, Marco, le voy a dar paso a, no sé si Javier quiera después preguntar, las tasas de interés. Hay mucha gente que reclama que por qué las tasas de interés están altas. Si usted va a comparar las tasas de interés del sistema productivo, están entre el 9, 10 y 11%, lo cual a veces es manejable. Las tasas de consumo a través de las tarjetas de crédito tienen que ser un poco más altas porque es un crédito a riesgo limpio. Entonces, el manejo de eso, al estar sin cobertura, las emisoras de tarjetas de crédito tienen una complejidad para el cobro y además la poca cultura financiera de que la gente que tiene una tarjeta de crédito cree que le han aumentado el cupo, que le han aumentado el sueldo, significa que van gastando y después no quieren andar pagando. Entonces, también hay otro tipo de coberturas a través de aquellos créditos que se dan a los negocios pequeños, al microempresario, ni siquiera a las pymes, al microempresario, al tendero, al de la esquina, que tienen un costo de administración bastante alto y por tanto las tasas tienen que ser un poco más elevadas. Esta fluidez, vaivén de tasas, tienen un techo, el techo que a veces no es el adecuado, que termina siendo más que una ayuda, una camisa de fuerza que impide que gente que se está haciendo informal pueda acceder a la formalidad del sistema financiero. ¿Cómo estamos trabajando para que esto de aquí pueda en algún momento sacar a la gente de la informalidad que paga tasas del 10, 15, 20% mensual a alguien que pague el interés normal que podría ser un 18% anual? Ramiro, las personas que no están pudiendo ser incluidas en el sistema financiero están pagando 1.238% de tasa de interés anual, 1.238% de interés. Ese es el mayor desafío en este momento para el sector financiero. Y cuando digo el sector financiero me refiero a las autoridades que hacen la política pública, a las autoridades que hacen la normativa pública, que luego va a decantar en el sistema financiero.
6,000 familias ecuatorianas mensualmente acceden en el Ecuador o accedieron durante este primer semestre del año en el Ecuador a un crédito bancario por primera vez. Pese a todas estas dificultades, 6,000 familias. Lo que debemos hacer es lograr que esas 6,000 familias se conviertan en 12,000 familias, en 18,000 familias. ¿Qué hay que hacer, Ramiro? Hay que discutir técnicamente el sistema de tasas de interés, que como usted muy bien lo indica, hoy se ha convertido en elemento fundamental de exclusión financiera. La persona que está pagando 1.238% de tasa de interés ya quisiera estar en el sistema bancario pagando una tasa de interés de 16% en tarjeta de crédito, de 18-20% en microcrédito, de 11% en una pyme. Ya quisiera alguna de estas tasas, pero está pagando 1.200%. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos propuesto y está trabajando la Junta Financiera en una reestructuración total del sistema de tasas de interés, que nos permita como primer elemento y como objetivo fundamental mejorar los índices de inclusión financiera. Todos los estudios locales, internacionales, hechos sobre el Ecuador muestran que hoy el sistema de tasas de interés es el elemento fundamental de exclusión financiera. Si hay un problema que debe solucionarse, es el sistema de tasas de interés. ¿Para qué? Para lograr incluir a estas zonas. La Junta Financiera está haciendo estos análisis y esperamos que en las próximas semanas, en los próximos días, ponga en conocimiento del público en general cuáles son los avances de esos análisis y cuál es la normativa que se va a trabajar. Pero lo que usted señala, Ramiro, es así. El sistema de tasas de interés hoy no permite la inclusión financiera de las personas que pagan 1.238% de tasas de interés. Javier. ¿Cómo le va? Javier Segarra le saluda, buenos días. Solamente una inquietud. Hola Javier, buenos días. ¿Cómo le va, Marco? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como Asobanca frente a estas cuestiones de campaña política de usar la reserva monetaria? Javier, yo allí debo ser claro y firme y no quiero hacer relación a la declaración de uno u otro candidato. El Código Orgánico Monetario, el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, la Ley de Defensa de la Modernización, 3 leyes establecen con meridiana y absoluta claridad que los recursos que se han dejado en la Reserva Internacional son recursos que tienen propietarios y que tienen un fin establecido. De allí que cuando un candidato, cualquiera que este sea, dice que voy a tomar $1, $2, 1.500 o 2.500 dólares de esos recursos, lo que está diciendo es que le va a meter mano a los recursos de alguien. Y, Javier, en la Reserva Internacional, que en este momento está aproximadamente entre 6.100, 6.200 millones de dólares, 3.500, entre 3.500 y 4.000 millones son de los depositantes, las personas que han ahorrado sus recursos en los bancos. Y esa plata está depositada allí por mandato legal, porque los bancos tienen que parte de lo que sus depositantes le dejan depositar en el Banco Central. Cuando un candidato dice que va a tomar $1, $2, 3, 1.500 o 2.500 dólares, lo que está diciendo es voy a tomar la plata de los depositantes. Y el depositante no ha dejado los recursos en manos de un político. Los encargó a un banco de confianza de él. Y el banco, por mandato legal, tiene que dejarlo en la reserva monetaria. De allí la importancia de saber y decirlo claramente, Javier. Esos recursos no deben ser destinados a otro fin que no sea el mantenimiento y el acceso de esos recursos para atender las necesidades de los depositantes, que son los dueños de los recursos. Marco, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en la plataforma de I99. Que tenga buen día. Gracias, Javier. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, Enrique. Gracias por la entrevista. Muy bien, Marco Rodríguez, quien es presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, a propósito de algunos temas que hemos analizado justamente en estos últimos minutos. Son las 8 de